Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de forma tranquila y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien te habla, Luis Ángel Herrera. Bien, toca a su fin el parón por selecciones con motivo de la Liga de Naciones y de la clasificación para el Campeonato Mundial de Estados Unidos. Son muchos los que no veían ya la llegada de este momento. Especialmente, y hasta cierto punto es comprensible, porque este parón se ha producido en un momento de la temporada verdaderamente interesante y además también intenso. Personalmente creo que, por lo menos a los atléticos, nos ha venido bien para despresurizar un poco, para intentar bajar un poquito el nivel de tensión que estábamos viviendo y sobre todo para colocarnos mentalmente de cara a lo que viene. Y lo que viene no es ni más ni menos que la posibilidad de disputar el título de liga y la posibilidad real, plausible, de disputar un título como es la Copa del Rey. Bueno, como dice el título, hoy quiero hablar de otro tema que no es quizás tanto, aunque sí que en la segunda parte del vídeo hablaremos de temas que ya están de más rabiosa actualidad. Como digo, sí que quiero hoy hablar de algo que no forma parte hasta cierto punto de la actualidad, pero que sí que está ligado. Todos sabemos el resultado de ese gran encuentro que se produjo entre Argentina y Brasil, que finalizó por un resultado de 4-1 a favor de Argentina, con una participación estelar de la representación del Atlético de Madrid en la albiceleste y un fútbol verdaderamente fantástico frente a una selección que, si bien no atraviesa su mejor momento, pues no deja de ser Brasil. Al hilo de todo esto, bueno, pues ya sabéis cómo es. Ya sabéis cómo es la prensa, ¿no? Hasta antes del partido era la Brasil de Vinicius, la Brasil de Rodrigo, la Brasil de Endrick. Pero una vez que el encuentro ha terminado, una vez que Argentina ha pasado por encima de la Canariña, Brasil pasa a ser la Brasil de Rafinha. En relación a las declaraciones un poquito fuera de lugar de Rafinha de forma previa al partido. Y esto, pues a muchos atléticos todavía les sorprende. Pero también a muchos atléticos les hace, sobre todo por la gran representación rojiblanca en la selección argentina, pues identificarse, como digo, con esta selección. Pero esto no es algo que venga de ahora, mis queridos amigos, no. La relación entre Argentina, ya no Argentina como selección, sino Argentina como patria, como nación, con el Atlético de Madrid, pues es algo que viene de lejos, de muy, muy, muy lejos. La forma que tienen los argentinos de vivir el fútbol. Dicen por ahí que el fútbol es la menos importante de las cosas importantes de la vida. Cualquier argentino discrepa de esta afirmación, pero mucho atlético también. Y puede que incluso yo me incluya entre ellos. Porque para muchos el fútbol es algo que marca su día a día, es algo que forja incluso su carácter o su forma de ser, y es algo, como digo, que forma una parte muy importante de su vida. Y eso sucede con los argentinos, todos sabemos cómo se toman el fútbol, pero todos sabemos también cómo es la afición del Atlético de Madrid. Si apuntas en una pizarra las notas definitorias de la afición argentina, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, y en el otro lado del encerado pones las características definitorias de la afición del Atlético de Madrid, te van a salir muchas similitudes. Y esto no es algo que afecte únicamente
a ese carácter del aficionado medio, del ciudadano de a pie medio, aficionado al fútbol argentino o rojiblanco. Es algo que además se ha forjado durante la historia del Club Atlético de Madrid. La Argentina es la segunda nacionalidad más utilizada por el Atlético de Madrid a lo largo de toda su historia. Quiero recordar que son 60, ni más ni menos, los jugadores argentinos que han vestido la camiseta del Club Atlético de Madrid. Y no estamos hablando de unos don nadie. No estamos hablando solamente de los jugadores que ahora copan el vestuario del Atlético de Madrid. No. Hablamos de toda la historia. Y de auténticas leyendas como pueden ser Madina Beitia, Rubén Cano, Panadero Díaz, el Pato Fillol, el Cholo Simeone. O qué decir, por ejemplo, del grandísimo Ratón Ayala. Creo que en un top 5 de la historia del Atlético de Madrid, elaborado de una manera objetiva, Ratón Ayala formaría parte, como digo, de ese escalafón. Y han sido jugadores, pero también técnicos. El propio Cholo Simeone, Menotti, el Coco Basile, un sinfín de entrenadores también que han pasado por las instalaciones del Atlético de Madrid. Aquí hemos tenido de los mejores porteros argentinos. Como decía, el Pato Fillol o Madina Beitia, Leo Franco, el Mono Burgos, y luego menos conocidos, Werner, y quien actualmente ocupa la plaza de portero suplente, Juan Musso. Dentro de la afición del Atlético de Madrid, como digo, yo estoy seguro que en una inmensa mayoría, ante una convocatoria de cualquier campeonato mundial, por ejemplo, su segundo equipo es Argentina. Por detrás, por supuesto, de la selección española. Y ya si estamos hablando de una Copa América, por supuesto, el número 1 va a ser la albiceleste. Como digo, cualquier atlético, además de esa simpatía, ¿no?, por la selección argentina, fruto, como digo, de esta relación tan entrañable que nuestro club ha tenido con la patria argentina, pues también muchos atléticos tienen su propia simpatía por algún club argentino. Un servidor no es una excepción, ¿no? Aquí me tenéis pues con la camiseta de Defensa y Justicia, de los Halcones. Un equipo bastante modesto argentino por el que tengo una gran simpatía y al que sigo mucho. Pero la gran mayoría de los seguidores atléticos que te digan que tienen un combinado argentino como segundo equipo, o como equipo simpático, o como equipo preferido, se van a decantar por un club que, si bien no es un club el que esté hermanado oficialmente, tanto a nivel institucional como a nivel social, sí que tiene y guarda muchísimas similitudes con nuestro Atlético de Madrid. Me estoy refiriendo a Racing de Avellaneda, a la academia. Son muchísimas, pero muchísimas las similitudes que tiene a todos los niveles: histórico, deportivo, social, por supuesto, pero fijaros que incluso en su fundación son equipos prácticamente gemelos. Si bien nuestro Atlético de Madrid se fundó a finales de abril de 1903, el Racing de Avellaneda se fundó apenas unos días antes, en marzo del mismo año. Tienen, como digo, una historia muy similar. También una situación deportiva similar. No son equipos que tengan una inmensa cantidad de títulos como pueden ser otros gigantes del fútbol de ambos países, si bien, por ejemplo, Racing sí que cuenta con una Copa Libertadores, cuya comparativa a nivel europeo es la Copa de Europa, que el Atlético de Madrid todavía, esperemos que esto pronto se solvente, no ha conquistado.
Es una historia, una hinchada, perdón, muy parecida, la de Racing, la academia, con la del Atleti. Y esto se ha forjado en situaciones duras, muy duras, que ambos clubes han vivido, protagonizadas generalmente por una administración manifiestamente mejorable. Que vamos a hablar de nosotros, que vamos a hablar de la apropiación indebida, que vamos a hablar de la familia Gil, que vamos a hablar de Enrique Cerezo. Bueno, pues ellos también tienen a sus Gil y a sus Cerezo. Allá por los años 80-90, la nefasta dirección y gestión de Juan de Estéfano y de Osvaldo Otero, fueron siendo los presidentes de la academia, llevó a que en 1999 incluso se tuviera que declarar la bancarrota, la quiebra de la entidad argentina, e incluso se oficializó un comunicado en el que supuestamente se anunciaba la desaparición del club. Seguro que muchos recordáis aquello, yo me acuerdo perfectamente, sobre todo por la reacción popular, la reacción de la afición, de la hinchada, que salvó al club, porque literalmente lo salvó. Deportivamente también ha atravesado momentos duros, también ha atravesado descensos a segunda división, como el que tuvimos que vivir nosotros en la temporada 99-2000. Y si hay algo que caracterizó tanto aquel descenso como el vivido, creo que recordar que fue en 1983 por Racing de Avellaneda, fue la reacción de su masa social apoyando al club, apoyando al equipo y no dejándolo solo. Porque mientras otros, como no van a querer a su equipo, porque ganan, en el otro extremo nos encontramos aquellos que jamás, ni en las buenas ni en las malas, dejaremos de animar. Ha habido también grandes jugadores, incluso uno de ellos actualmente sigue jugando al fútbol, que han vestido la camiseta de los dos equipos. Panadero Díaz, por ejemplo, y mucho más conocido sobre todo por las nuevas generaciones, nuestro querido Rodrigo de Paul, que esperamos, personalmente espero que sean muchos los años que siga vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Pero también Diego Simeone, ex entrenador, ex jugador, gran hincha de Racing de Avellaneda, sabe lo que es la vinculación con la academia. Y actualmente, yo que sigo el fútbol argentino, alguien como Luciano Vieto, que si bien su paso por Atlético de Madrid tuvo más sombras que luces, bueno, pues actualmente continúa jugando al fútbol y además siendo una pieza importante del Racing de Avellaneda. Como curiosidad, para hacer esta relación incluso más bonita, más intensa, por así decirlo, el Atlético de Madrid ya sabéis que es uno de esos extraños casos en los cuales no es campeón de su continente, en este caso no somos campeones de Europa, pero sí disputamos y vencimos la Copa Intercontinental, es decir, el Atlético de Madrid puede llevar a gala ser campeón del mundo. Pues bien, en aquellos tiempos, hablamos de la temporada 74-75, la Copa Intercontinental era un torneo serio, no era la pantomima que existe a día de hoy. La disputaban el campeón de Europa con el campeón de América. Campeón de la Copa de Europa frente al campeón de la Copa Libertadores. Y se disputaba a ida y vuelta, a doble partido, nada de terreno neutral. Se jugaba en Europa y se jugaba en América. Aquel año el Atlético de Madrid, como digo, se alzó con el título de campeón del mundo. Y lo hizo frente al Rojo, el gran rival de Racing de Avellaneda, Independiente. Hecho este que seguro que hizo que muchos seguidores de la academia vieran en el Atlético de Madrid a un club en el que interesarse y del que posteriormente darse cuenta que eran muchísimas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Actualmente, bueno, pues la situación tanto deportiva como institucional del Racing de Avellaneda es más tranquila de lo que hemos repasado durante este vídeo, y preside esta entidad un viejo conocido de la afición rojiblanca, un gran racinguista como es Diego Milito.
A mí personalmente esto me parece bonito. El hecho de que alguien que lleva a una entidad deportiva en su corazón acabe siendo el director de sus designios, por así decirlo. Bueno, como por último, para terminar este relato de la bonita relación existente entre Argentina y el Atlético de Madrid, arrimo el asco a mi sardina. Nelson Vivas, nuestro actual segundo entrenador, fue entrenador de Defensa y Justicia, del equipo cuya camiseta he visto en este vídeo. Bueno, una vez que hemos comentado este tema sentimental, ¿no? Esta bonita relación de amor entre el Atlético de Madrid y Argentina, sí que quiero comentar brevemente, muy brevemente, la situación de cara a la clasificación del Mundial que se va a celebrar en Estados Unidos, Canadá y México. Ya tenemos, además de los 3 organizadores, 2 equipos clasificados, Japón e Irán, y especialmente preocupante es la situación del país de los ayatolás, ya que no está del todo claro que pueda participar en el Mundial, puesto que las leyes, las medidas de la administración Trump prohibirían la entrada de la plantilla y del cuerpo técnico iraní en el país. Esto se va a acrecentar de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, porque sucederá con muchos más países. Esperemos que esto se pueda arreglar, esperemos que se llegue a algún tipo de acuerdo y que el combinado iraní pueda disputar un mundial cuyo derecho a disputarlo se ha ganado en el campo. Además de estos países, bueno, pues comentaros un poquito por encima cómo se encuentra la clasificación para el Mundial en los diversos continentes. En África, bueno, pues los clásicos lo tienen o casi hecho o muy bien planteado, como pueden ser Egipto, Sudáfrica, Marruecos, Argelia o Túnez. Tenemos 2 grupos en los cuales se dan enfrentamientos que van a ser bonitos duelos entre un clásico de los mundiales y un equipo un poco más exótico. Sucede en el grupo de Camerún, entre Camerún y Cabo Verde, y especialmente, la sorpresa para mí, la están dando las Islas Comoras, que llevan con 6 de 10 encuentros disputados 12 puntos, y se encuentran a 3 de Ghana, otro clásico de los eventos mundialistas. Veremos si el equipo del archipiélago africano es capaz de mantener esa posibilidad de clasificarse para el Mundial, pero estaríamos hablando verdaderamente de una nota auténticamente exótica. En Asia, como os digo, Irán ya se encuentra clasificada, Uzbekistán también, una nota de color, tiene todo a su favor para poder clasificarse, e incluso a Qatar, que es no vamos a hablar una potencia futbolística asiática, pero sí un equipo, un combinado que cuentas con que puede llegar a participar en el Mundial, prácticamente lo va a mandar a la repesca. Esto es fruto, bueno, pues especialmente a la actuación de Shomurodov, el delantero de la Roma, y de Faizulan, delantero del CSKA de Moscú. Tenemos también a Corea del Sur muy bien situada, Japón, como digo, ya clasificada, y Australia y Arabia Saudí, que también cuentan sus opciones como muy grandes de clasificarse a la celebración mundialística. En Europa y en el norte y centro de América únicamente se han disputado, y no todos los equipos, no todos los países, 2 encuentros. En el caso de Europa, Polonia, Bosnia, Noruega, Inglaterra, la República Checa y Montenegro cuentan estos 2 encuentros por victorias, y en el caso del Norte y Centroamérica, Curazao, Haití, Nicaragua, Guatemala o Surinam han ganado también sus 2 compromisos, pero en el caso de estos combinados tan exóticos queda todavía otra fase clasificatoria para el Mundial. Quiero comentar otro tema que ya se sale un poquito de estos temas futbolísticos, pero que todavía guarda un poco de resaca del enfrentamiento en la Copa de Europa entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Ya sabéis, ya comentamos aquí, que como consecuencia de las provocaciones de varios jugadores del Real Madrid, el Atlético de Madrid presentó una queja formal con vídeos de la actuación de estos jugadores. Nos estamos refiriendo a Rüdiger,
Dani Ceballos, Kylian Mbappé y Vinicius. Como digo, presentaron unos vídeos ante la UEFA denunciando la actitud que tuvieron durante el encuentro y durante la posterior celebración, las provocaciones, especialmente en el caso de Rüdiger, haciendo gestos de degollar a la grada del Atlético de Madrid. Y bueno, pues la UEFA hoy se ha sabido que abre expediente a estos jugadores y veremos en qué queda, si en alguna sanción administrativa, económica o deportiva, cosa que dudo, cosa que verdaderamente, como digo, dudo. Estos incidentes se produjeron en el Fondo Norte. Hubo lanzamiento por parte de aficionados atléticos de objetos al terreno de juego. Habrá multa al club. Incluso me atrevo a decir que habrá multa a los socios, en el caso de serlo, que protagonizaron estos incidentes. Y a mí me habían dicho que hay que sacar a los ultras de los estadios. A mí me habían dicho que hay que echar al Frente Atlético del Estadio Metropolitano. Esto sucedió en el Fondo Norte. El Frente Atlético se encuentra justamente en el fondo opuesto. Es decir, no protagonizó ninguno de estos incidentes. Pero bueno, veremos cómo se retuerce el argumento para acabar siendo los jugadores del Madrid víctimas en lugar de provocadores, y hablaré posiblemente mañana más en detalle de esto, ya que quiero ver la reacción hoy en los programas deportivos de todos los mortífagos que se encuentran en nómina del señor Tenebroso. Y al hilo de sanciones, no quiero terminar sin comentar pues un suceso que ha tenido lugar en el Atlético de Madrid, en este caso. Os pongo un poco en antecedentes. El año de la pandemia, el Atlético de Madrid fijó una cuota de socio, ¿de acuerdo?, que tenías que pagar, era algo simbólico, para seguir manteniendo tu número de socio y tus derechos como abonado. Bien, esta cuota aparecía posteriormente, además, en el año en el que se volvió a poder acceder a los estadios, pues esta cuota se descontaba del importe total del abono. Pero finalmente esta cuota llegó para no irse. Año tras año se va incrementando. Y el colmo ha llegado este año, cuando el Atlético de Madrid, entre los próximos 1 y 15 de abril, cuando todavía quedan unas 8 jornadas para finalizar el campeonato, pues a todos los socios abonados nos va a pasar esta cuota, ¿no? 72 euros por abono. Bueno, pues obviamente existe malestar, ¿no?, dentro de la afición atlética. Y este malestar se ha materializado especialmente se ha hecho viral una comunicación, un correo electrónico que un socio envió al Atlético de Madrid manifestando su más profunda queja por esta cuota. Paso a leerosla y luego me disculpéis el lenguaje que se utiliza. Dice: no tenéis vergüenza. Pasar el recibo de socio del Atleti la primera quincena de abril. Ruego disculpéis el lenguaje. Me cago en vuestra puta madre. Nos habéis dejado tirados con la unión especuladora y con lo de los mecheros. Vais a cobrar en cromos del coyote. Sois unos ciervos madridistas hijos de la gran puta. Decírselo al cara torcida y al borracho de Cerezo. Espero que no os den la final del 27 de la Champions. No me representáis, y cuando vayáis a llorar a la unión especuladora, os digan que Roma no paga traidores. Mi pasión y mis sentimientos no me lo va a quitar nadie, ni vosotros, ni la unión especuladora, ni los árbitros, ni la federación, ni la liga, ni los madridistas hijos de puta. Pero no os doy un duro más para los dos trileros del palco. Nací, vivo, viviré y moriré del Atleti. Ole, 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 Coqui Simeone, aupa Atleti siempre. Siempre atlético y siempre antimadridista. Pudiendo entender el enfado de este socio, bueno, pues resulta que a este socio
Yo estas cosas muchas veces las cojo con alfileres, porque uno no sabe ya distinguir cuando ve en redes sociales lo que es cierto y de lo que no lo es. Pero al parecer a este socio le ha llegado una comunicación del Atlético de Madrid prohibiéndole el acceso a las instalaciones del club y reteniendo, por así decirlo, sus derechos de socio hasta que, bueno, pues se aclare esta situación. Yo estoy totalmente en contra del tema de la cuota de socio, no como tal, sino de que cuando ni siquiera sé cómo va a quedar el Atlético de Madrid, cuando ni siquiera sé si al año que viene voy a poder ser socio o no, o si me va a interesar serlo por la plantilla que tenga el Atlético de Madrid, etcétera, pues ni más ni menos que en el mes de abril, cuando quedan casi 2 meses de competición, me pasen la cuota de la temporada 25-26. Pero creo que el hecho de ser socio de un club deportivo, que hoy en día más que ser socio eres un cliente, no te da derecho a vejar o a tratar de cierta manera a los empleados del club. Igual que tampoco te da derecho a insultar al teleoperador de turno que te llama porque eres cliente de una compañía telefónica o a tratar sin respeto a un camarero cuando entras a un restaurante. Este correo electrónico que mandas, cualquier socio puede mandar, obviamente no lo recibe el CEO del club, ni lo va a leer. Tampoco lo va a leer Enrique Cerezo. Tampoco lo va a leer cualquier miembro de la directiva o ni siquiera alguien que tenga capacidad de toma de decisiones en el Club Atlético de Madrid. Este correo lo va a leer un administrativo o un informático o alguien a quien han contratado para recibir los correos de una dirección genérica para los socios del Atlético de Madrid. Y obviamente creo, personalmente, que nadie en el desempeño de su trabajo merece que le manden un correo electrónico en el que le estén llamando, se estén cagando en su puta madre o le estén llamando hijo de la gran puta. Personalmente, si yo me encuentro eso en mi correo electrónico de un socio de la empresa en la que trabajo o de un cliente, pues lo primero que voy a hacer es decírselo a mi responsable directo, a mi jefe. Y luego posteriormente ya veré si tomo otro tipo de medidas, pero lo primero va a ser eso, como haríamos cualquiera en nuestro puesto de trabajo. Además, en el caso del Club Atlético de Madrid, pues existe un régimen interno, un reglamento de régimen interno que estas conductas las sanciona y que en este caso, pues parece ser que retiene los derechos de socio de esta persona en tanto en cuanto no se realice una investigación. Yo creo que es interesante hacernos ver el tema de la educación, ¿no? Yo qué sé, desde que coges el autobús por la mañana y parece que a veces al conductor le cuesta darte los buenos días, o a temas como esto. Ya digo, no creo que nadie en el desempeño de sus funciones laborales merezca encontrarse con algo así. Seguro que va a haber quien diga, es que esto en la afición atlética no son los especialistas, ¿eh? Decir esto no es luchar por la afición. No, vamos a ver, aquí si hay una persona que manda este tipo de correos electrónicos, pues tendrá que apechugar con lo que luego sucede. Yo entiendo el hartazgo de la gente, pero hartazgo de la gente más conexión a internet en el móvil, mala combinación. Y hay que pensarse muchas veces dos veces, a la redundancia, lo que vas a decir porque puede tener consecuencias. Y como digo, pues sí, pues habrá a lo mejor alguien que diga, pues es que tú no eres del Atleti porque no estás defendiendo a ese aficionado. No, pues mire usted, yo ya me espero cualquier cosa, desde eso a que te encuentres a un Menda que te dice que no puedes llevar determinada ropa o prenda de un equipo italiano porque resulta que estamos hermanados con la Roma. Oye, que esto me ha pasado a mí, que esto me lo ha pasado a mí. Que claro, que te quedas en ese momento mirando al Menda, mirando al estadio y diciendo, joder, mira que esto es grande, pero en ocasiones parece que aquí no cabe un tonto más. Y en la afición del Atleti eso pasa. Pasan todas, pero la que me preocupa es la del Atleti. Por lo tanto, este tipo de
este tipo de comportamientos con gente que no son más que empleados, que cobrarán 4 duros, pues deberíamos intentar evitarlos. Porque como digo, ni tienen ninguna capacidad de decisión, ni tienen por qué encontrarse con ese tipo de cosas cuando se sientan en su mesa de trabajo, abren el correo y ven que les ha llegado eso. Por lo demás, creo que incluso el Barcelona debe de haber empezado ya su encuentro frente a Osasuna. Vamos a ver cómo va esta jornada de liga. Me interesa mucho, como digo, como os decía, la reacción de todas las cucarachillas mediáticas con el tema del expediente abierto por parte de la UEFA. Y de todo ello hablaremos en el siguiente vídeo, que espero sea muy pronto. Hasta entonces, un saludo muy cordial.